Para anunciar tu reino a mis hermanos, está pronta mi voz, listas mis fuerzas, pero cada mañana mis preguntas. Yo quisiera hacer unas pinceladas rápidas de Monseñor Willis. No tengo tiempo de mucho, habría que escribir tal vez un libro. Aquí tengo un guión de más de 15 números, pero iré saltando. Monseñor Willis nace a 1 hora de distancia del pueblecito de Don Matías. Miren, el nombre del pueblo de donde nace Monseñor Willis, que es mi mismo pueblo, somos paisanos. Él nace a una distancia más o menos a pie de 1 hora. Y él venía todos los días por la mañana a la iglesia a ser de acólito. ¿Qué opina usted? Todos los días, cuando ya tuvo fuercecitas, unos 5 o 6 años, él era el acólito del pueblo. Y los curas lo quisieron muchísimo, siempre. Porque tenía muchas dotes. Uno, era músico. Él formaba parte de la banda del pueblo. Me imagino que tocaría un bombo o alguna cosa, o le tocaba la cabeza a algún muchacho por ahí, pero él era músico, nació músico. Nietzsche dice que la vida no se entiende sin la música, y nosotros no entendemos al fundador sin la música. Es un hombre de un oído y de una capacidad musical extraordinaria. Me acuerdo un día, era yo un teólogo ya para ordenarme, dirigía la orquesta a uno de mis grandes amigos en el instituto, el padre Gustavo Vélez, un hombre extraordinario, músico, poeta, loco no mucho, el loco era yo al lado de él porque éramos muy amigos, pero él era un hombre serio, aplomado. Yo de punto le pegaba disparates para hacerlo mover y asustarlo. Es como cuando uno al caballo le mete las espuelas. Así teníamos que hacer con Gustavo Vélez para despertarlo y moverlo. Un día, Gustavo Vélez, que tocaba el violín perfectísimamente, estaban entonando en latín un motete. Motete es una pieza musical a varias voces en gregoriano. Y estaban a 4 voces Gustavo Vélez dirigiendo el motete, un motete a Santa Teresita, hecho por el padre fundador, letra y música del padre fundador. Cuando terminó la ceremonia, el padre fundador dice, llámeme al director del coro. Y le dice, padre director, usted en tal pentagrama, en lugar de un sostenido, tocó un bemol. Háganme el favor, qué músico tenemos, Dios mío. Usted en lugar de un sostenido, ¿alguno sabe música? Eso. Yo la teoría la sé, la práctica soy nulo, absolutamente. Si yo canto, llueve en este momento. Cuando quieran aguas, me llaman de Sucre o de Cotagaita, yo les canto y llueve. Entonces, yo sé la teoría, absolutamente sé toda la teoría musical, sé que es un pentagrama, sé cuáles son las claves, sé cuántos, todo eso lo sé. Y Monseñor le dice, tú te has equivocado. En lugar de un B cuadro que había, has tocado un bemol, si bemol, mayor todavía. De manera que este hombre era de una agilidad mental. Bien que dice Nietzsche, la vida no se entiende sin la música. Y nosotros tenemos que estar al lado de nuestro padre fundador, bailando la cumbia, bailando tantas cosas. Y aquí en Bolivia, esta maravilla de música que ustedes tienen es una verdadera panacea, no una pandemia, panacea. Bueno, entonces el padre fundador era un muchacho de una genialidad musical. Él nace, escuchen, nace en septiembre. El mes de septiembre para los javerianos es todo mes de Willis.
mes de nuestro santo fundador. Yo siempre digo santo fundador. Entonces, miren ustedes, en esa finquita no hay nada. No está sino una arboleda muy bonita, es una finquita más o menos como decir 50 metros de largo por 30 de ancho. Arcadio, ¿la conoces? Más o menos así. Así es la finquita, ahí era la propiedad de don Agustín Willes y de doña Anita Gómez, que era la mamá del padre fundador. Y nace una noche en la que la tempestad, creía doña Anita que no solamente estaba pariendo un niño, sino que estaba pariendo una tempestad, un huracán. Y eso fue lo que estaba haciéndose. Nacía un huracán. Y eso yo creo que es lo que envuelve al padre fundador. Un huracán. Y un huracán de fuego. Un Elías que sale en el carro dirigiendo el mensaje por todo el mundo. Y ahí, esa noche de huracanes y de tempestad, nace Miguel Ángel Willes. Ese muchacho se va al seminario. Al seminario se va a una ciudad que se llama Antioquia. Miren ustedes qué simpático. Ubíquense en Cochabamba. Cochabamba, la ciudad se llama Cochabamba. Y el departamento también se llama Cochabamba, ¿verdad? Esa ciudad donde Monseñor Willes estudiaba su seminario se llama Antioquia. Y el departamento se llama Antioquia también. La capital después fue la primera capital de Antioquia departamento y luego se pasó a Medellín, que es ahora una gran metrópoli, una gran ciudad. Bueno, me voy a brincar algunos capitulitos. Luego, Monseñor Willes, en aquel tiempo, después voy a hablar de aquel tiempo que es muy importante, Monseñor Willes se hace subdiácono. Para llegar al sacerdocio había 3 pasos fundamentales. Subdiaconado, la palabra sub quiere decir debajo de. Marcos, cuidado, te muerdes la lengua. Sub es debajo, antes del diaconado, y luego el diaconado, y luego el sacerdocio. Miren ustedes, preparándose para el subdiaconado, Monseñor Willes lee un libro maravilloso que se llama La historia de un alma, escrita nada menos que por Teresita de Lisieux. Ustedes dicen Lisieux, eso suena muy horrible. El pobre, los pobres franceses se revientan de rabia. Lisieux, Teresita de Lisieux va a comenzar desde el año 13. Mire, estoy hablando del año 13 del siglo pasado. Desde el año 13, Monseñor Willes se encuentra con Teresita y se encuentra en un librito hermoso que se llama La historia de un alma. Y la lee y se enamora de Teresita. Miren que Teresita va a ser canonizada en el año 27. Todavía Santa Teresita no era Santa Teresita. Bueno, era santa, pero todavía no estaba en los altares. Monseñor Willes comienza una devoción fervorosa, fervorosísima, en un matrimonio espiritual que los une en 3 cosas. 1, en un camino espiritual que se llama el caminito de la infancia espiritual. Ese lo vive Teresita y lo vive el padre fundador. Un caminito de pequeñez, de sencillez, de estar en las manos de Dios. Aquí estoy en las manos de Dios y punto. Santa Teresita suele decir, y está por ahí en ese librito, que ella es como cuando el niño juega con un balón toda una tarde y a lo último, en gratitud, le da una patada al balón y lo tira o a alguna parte de la casa o lo bota. Que ella es ese baloncito con el cual Tata Dios va jugando y de pronto le dice ¡cha! Y le tira por allá lejos, así nomás. Miren ustedes. Entonces, Teresita y el padre fundador comienzan a caminar juntos. Toda la devoción profunda de Miguel Ángel Willes a Teresita lo enamora, le ayuda a crecer, a ser persona. Se encuentran en 3 cosas, ya les digo. Primero, el caminito espiritual. Luego, el reino de Dios, que lo vamos a llamar ahora reino de Dios. En aquel tiempo lo llamaban misión, la misión universal del mundo. Teresita y el padre fundador dejan en sus escritos esta frase:
después de nuestra muerte comienza nuestro trabajo. Y no habían descansado nunca. ¿Qué opina usted? Ellos siguen trabajando con nosotros. Ese es el laicado javeriano. Esa es la cosa hermosa que estamos viviendo con ustedes y con nosotros y con las vocaciones. Aquí tengo a mi lado un perdido javeriano. Bueno, entonces ustedes, de alguna manera, desen por entendidos. Teresita juega un papel fundamental en la vida espiritual, en la misión, en el celo, en el torrente misionero, en ese tsunami que había nacido allá en la finca de Río Grande, donde nació Monseñor Willes, aquel 9 de septiembre del año 88. Tercera cosa que nos une, la palabra amor. La palabra amor. Nietzsche dice que el amor no es ciego. El amor no es ciego. ¿Por qué? Porque sencillamente es una pasión, que estamos amarrados a esa pasión y que esa pasión es la que nos hace verdaderamente personas y nos hace crecer. Ese fue Monseñor Willes y Teresita. Se encontraron en el amor a Dios, en el amor a la obra de Dios, en el amor a la providencia, en el amor a la causa del reino, y ahí los dos inseparables. Toda la vida de Monseñor Willes será teresiana. Por eso yo aquí a las carmelitas les decía, yo tengo espiritualidad carmelitana. ¿Por qué? Porque yo nazco de un amor grande entre Teresita y Monseñor Willes. Miren ustedes, se ordena este hombre en el año 14 y lo mandan a las regiones más difíciles de la diócesis en ese momento. Él escribe, yo, un hombre palúdico, enfermizo, y Dios quiere que yo evangelice a todo el mundo. Él se iba por esos ríos de Antioquia y por esas regiones donde había mucho paludismo en aquel tiempo, y a él lo tomaba el paludismo de su cuenta, pero él seguía trabajando y haciendo algo por la gente. Era un hombre que trabajaba mucho en los medios de comunicación. Si él viviera en este tiempo, Monseñor Willes estaría haciendo reuniones todos los días de laicos por Zoom. El cuento de que no se puede hacer, pues hombre, carambas. Y hay Meet, y hay otro montón de servidores para esta causa de encontrarnos. Esto es muy importante. Monseñor Willes manejó un periódico que se llamaba La Espada. Él no era así nomás, era un hombre combativo, luchador, enérgico. Él sabía por quién luchaba y para qué luchaba, para construir el reino. En el año 23, miren, apenas llevamos 9 años de ordenado, pasa por aquella región de donde él estaba en ese momento de párroco, se llamaba Remedios. La parroquia de Remedios, existe hoy la parroquia, yo he estado ahí hace unos 5 años que fui a visitar un cura amigo que fuera párroco en mi pueblo y lo pasaron para allá y yo me fui a visitarlo. Remedios es una ciudad ahora simpática, bastante crecida, tiene muchas minas, mucha plata, mucha mafia, y hay mucho peligro allá. Y pasó por ahí el presidente del país en Colombia en ese tiempo. En ese tiempo manejaba el país un señor, Mariano Ospina Rodríguez, que después fue el abuelo de otro presidente que se llamó Mariano Ospina Pérez. Entonces Mariano Ospina Rodríguez pasa por ese pueblo y se encuentra con este cura ahí haciendo maravillas. En aquel tiempo, todavía por el concordato que había entre la iglesia y el Estado colombiano, los presidentes eran los que daban el veto para los obispos. A este señor lo nombran, tiene que pasar por el visto bueno del presidente. Pero aquí el presidente se adelantó y fue y le dijo al nuncio, hágame el favor y me hace obispo a ese cura que encontré por allá en Remedios. Eso es una maravilla de hombre. Pónganlo a trabajar. Para bendición de Dios, en ese tiempo, al obispo de Santa Rosa lo nombraban arzobispo de una ciudad al sur de Colombia que se llama Popayán. Entonces quedaba vacante esa diócesis de Santa Rosa
donde está la parroquia donde vivía Monseñor Willes, donde está Don Matías, el pueblo donde nació, y donde está Yarumal, que es el lugar donde se ha fundado el Instituto de Misiones. A los 36 años de edad lo nombran obispo. A los 10 años de ordenado es consagrado obispo. De manera que es un récord así. Es una carrera peatonal de inmensa velocidad la que realiza este hombre hasta llegar al episcopado en Santa Rosa de Osos. ¿Qué era Santa Rosa de Osos en ese tiempo? Más o menos como Tarata. Yo estuve en Tarata esta semana, qué pueblo tan feo, y es el pueblo de dos presidentes. El uno aterradoramente bruto y el otro, el tal Mengarejo, con él, Melgarejo. No, pues ese le puede decir lo que quiera, es bruto y claro. Y el otro presidente, uno que está aquí en una avenida, Barrientos. Pero qué pueblo tan feo. No tiene bonito, sino unas palmeras que hay en la placita. Todo lo demás es feo. Hay una casa de retiros maravillosa de los franciscanos. Así más o menos era Santa Rosa en aquel buen tiempo. No había carros, no había cemento, no había baldosa, no había nada. Todo tierra. Esa era la diócesis de Monseñor. En aquel momento, la diócesis más grande del país. Y él la recorría a caballo. No el caballo de Melgarejo, no. No, ¿qué tal? Va y ese caballo voltee y le diga, ¿dónde firmo? Bueno, entonces este hombre se recorría esa diócesis organizando acá, organizando catequistas y poco a poco dice, yo quiero hacer una fábrica de misioneros. Miren, estamos hablando del año 24. En el año 27 funda los Javerianos. En el año 28 funda las Teresitas. Luego funda a las Teresitas Contemplativas. Luego funda a las Hijas de la Misericordia. Y siempre en él hay una bandera, el laicado. El compromiso de los laicos es fundamental para construir el reino. Miren, nosotros decimos que Monseñor Willes lo distingue una estrella de 6 picos. Pongámosle un piquito por acá para que no quede muy alto. Primero, la diócesis, Santa Rosa de Osos. Seminario de Misiones, Javerianos. Teresitas activas, Teresitas contemplativas, Hijas de la Misericordia y laicado. Ustedes son el pico definitivo de la estrella de Willes en este asunto. De manera que hasta ahí llego como obispo. Voy a hablar ahora de algunas cosas más de este hombre. A ver, ¿cómo quisiera a ustedes meterles en el corazón este personaje que se llama Miguel Ángel Willes? Uno, ubiquémoslo en el contexto. A ver, uno, estamos hablando de finales del siglo XIX. Marcos, ¿tú eres del siglo XXI? Este Marquitos que está aquí junto a mí. No. A ver, Marcos. Algo entre ahí. A ver, miren, estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿Cómo sería América Latina en el siglo XIX? Pregúntense, ¿cómo sería Bolivia en el finales del siglo XIX? Yo conocí a Bolivia primera vez en el año 78. Entonces, en el año finales del siglo XIX en América Latina, un desastre, totalmente un desastre. Estaban apenas los países ajustándose a la libertad. Estaban los países ajustándose a unas nuevas constituciones, o una constitución nueva. La primera constitución de Colombia es del año 81. De manera que no sé cuándo, yo no conozco todavía esta historia de las constituciones de ustedes. Conozco solamente la última y nada más. Miren ustedes, si Bolivia en el año 78 era como era, nosotros nos demoramos 3 días para ir de La Paz a Villazón. ¿No hay gente de Villazón viéndonos? ¡Qué pena, hombre! ¡Por Dios! ¡Ever!
¿Dónde estás, hombre? Si yo no los necesito a ustedes, los de Villazón. Yo fui párroco de Villazón. Para mí una locura de amor y de cariño por Villazón. Yo fui párroco y ya desde el año 78 fuimos a conocer Villazón desde La Paz con el ahora afinado Monseñor Baiter, en aquel tiempo nuestro superior. Pero miren cómo sería finales del siglo XXI. ¿Cómo sería? Perdón, finales del siglo XIX. Aterrador, aterrador. La pobreza, las enfermedades. Vamos. Entonces, ubíquense en esta realidad de una Bolivia, de una América Latina del siglo, finales del siglo XIX. Políticamente, ¿cómo era la política en el continente? Una división exacta, matemática, entre conservadores y liberales. ¿Y cómo eran los liberales? Eran anticlericales. ¿Qué quiere decir anticlerical? Odiaban la iglesia, odiaban los curas, odiaban la religión, mataban curas y prohibían la religión. Eso le tocó a Monseñor Willis. A Monseñor Willis le tocó siendo niño que llegaban a su casita allá en la vereda Río Grande donde él nació. Ahí llegaban huyendo a esconderse obispos y sacerdotes, perseguidos por los liberales de Colombia. Y mataron muchos sacerdotes los mataron en aquel tiempo. Entonces miren ustedes, en Monseñor Willis se fue generando como una conciencia de lucha contra el liberalismo. Cuando ustedes lean las pastorales de Monseñor Willis, van a entender ahora, con esto que les estoy contando, por qué Monseñor Willis tenía cierta cosita, una herida honda en su corazón. Él vio que su mamá y su papá escondían en su casa, debajo de las camas, o en alguna, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí arriba? Allá dice, bodega. En alguna bodeguita, en alguna bodega, escondían a los sacerdotes. ¿Qué opina usted? Y él se va al seminario con esta idea. En mi casa todavía esconden obispos y sacerdotes para liberarlos o cuidarlos de la furia liberal. No es que Monseñor odie a los liberales. No es que Monseñor mande matar liberales. Jamás. Eso no me lo prueba nadie en los escritos de Monseñor Willis. Lo que pasa es que Monseñor Willis se va contra un sistema, nunca contra las personas. Monseñor Willis se va contra un sistema de odio a la iglesia, de odio a los sacerdotes y de odio y persecución a la religión. De ahí nace el fuego abrasador de Monseñor Willis en sus pastorales y en sus predicaciones. Bueno, alguna ocasión, en el año 35, miren cómo me devuelvo, se celebraba en Cali un congreso eucarístico. Un predicador del congreso era el obispo de Santa Rosa de Osos. Y quien lo acompañaba era el que luego fue arzobispo de Cuenca, qué lástima que no hay cuencanos acá, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar. Él era en ese tiempo un fraile carmelita. Y ese fraile carmelita, mi amigo del alma, me contaba esta anécdota. Dice, en aquel congreso, yo conocí un obispo que se llamaba Miguel Ángel Willis. Me contaba Luis Alberto Luna Tovar. Y me dice, era un hombre de fuego, un hombre ardoroso, de una mística apasionada, amor a la Eucaristía. Y nos contó en el comedor esta anécdota. Dice Monseñor Luna Tovar, que se pare de la tumba si estoy mintiendo. Me dice, y este obispo nos contó algo muy simpático. Un penitente se acercó y le dice, señor sacerdote, yo quiero confesarme con usted, pero tengo un pecado gravísimo. ¿Cómo sería de grande ese pecado? Y en aquel tiempo todo pecado era grave. Ahora ya nada es grave. ¿Ya? Miren ustedes. Entonces, y le dice, ¿cuál pecado tienes? Yo odio de muerte a un obispo que se llama Miguel Ángel Willis. ¿Quién era el confesor? Miguel Ángel Willis. Y le dice, ¿y lo odias? Ese señor merece que lo odies, pero merecería que lo perdonaras.
¿Debes perdonar? No, yo no lo perdono. Ese señor mata liberales. Ese señor nos odia a los liberales. ¿Por qué? Porque ese señor todavía está vivo. Y era su confesor en este momento. Monseñor lo mira y le dice, hijito, ¿por qué no buscamos a ese obispo y le perdonamos? Donde yo lo vea lo mato, dijo el penitente. Y le dijo, ¿así? Mátame, soy yo. Entonces, esto lo contó por un lado Monseñor y por otro lado el penitente, que eso fue lo simpático. No es que Monseñor se inventó el chisme, sino que el penitente contó después, me he confesado con Willis. Y no es la fiera que dicen, es un hombre bondadosísimo, es un hombre amabilísimo, es un hombre queridísimo. Tenemos una idea pésima de un hombre santo. Monseñor Willis es santo. Ya lo canonizaban desde aquel tiempo sus penitentes. Estoy hablando del año 35, Congreso Eucarístico de Cali, en Colombia. Bueno, Monseñor Willis comienza a realizar una acción misionera en toda Colombia y sale a Ecuador. Aquí a Bolivia llegó. En algún momento pasó por Bolivia, pero donde más se radicalizó y trabajó muchísimo fue en Ecuador. Y todo Colombia lo recorría. Recorría la zona amazónica de Colombia. Escribió un librito muy hermoso que se llama 40 días en el Baupés, donde él narra en crónicas misioneras todo un recorrido por ríos, porque en el Baupés solamente en ese tiempo se podía movilizar uno por ríos, en canoitas, en motores, como se pudiera. Este hombre tenía, yo lo he definido siempre, un corazón planetario. ¿Qué significa planetario, hombre? Vos, Marco, habla. El corazón tuyo tiene que ser planetario, tiene que llegar a Marte, a la Luna. Dicen que ahora es que hay marcianos por allá. Vámonos a predicar, hijos de la madre Marta. Perdón, de Marte. Bueno, ahí ese era Monseñor Willis. Él pensaba en la China, en el Japón, en la India. Él pensaba en el Amazonas. Él pensaba en todos los ríos de Colombia. Él pensaba en el Ecuador. Él tenía abierto el corazón para todo el mundo. Este hombre, yo quisiera irlo definiendo en algunos aspectos muy simples. Si tienen ahí cómo ir grabando, graben. Yo hablo de la personalidad de Monseñor Willis desde estos 7 numeritos. 1, es como los sacramentos de Willis. Primer sacramento, la intuición. Aquí hay señoras, muéstrame una señora. A ver, hombre, Raúl, muéstrame a Doris. Yo quiero decirle a las mujeres un piropo. A ver, Marlene está por ahí. Ustedes, las mujeres, tienen un 7º sentido que se llama intuición. La palabra intuición quiere decir leer dentro. Intus legere, me está soplando aquí uno de los alumnos más bárbaros en latín. Entonces, intus legere, ¿qué quiere decir eso? Marcos, mírame, leer dentro. Leer dentro de la realidad, leer dentro de tu corazón, leer dentro de la situación. Yo aquí les pongo a mis feligreses este ejemplo. Una mamá espera a su muchacho de 15, 18 años a las 3 de la mañana sentadita mascando coca. Y llega el barbarote este de 18 años, hecho el bravo, y dice, ¿qué haces acá? ¿Por qué me estás esperando? Anda a dormir. Y a la mamá, amable como son nuestras mamás, le dice, mi hijo, ven acá. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya la mamá leyó dentro. Eso se llama intuición. Willis tenía la intuición del reino. Tenía la intuición del mal. Y tenía la intuición creadora de un mundo que necesitaba evangelización en todos los medios y en todos los tiempos. Monseñor Willis era de una capacidad de promoción humana única. En su diócesis promovía carreteras, promovía luces eléctricas, promovía centros de salud. Era un hombre siempre atento a las necesidades de sus hermanos. Y con sus sacerdotes era amabilísimo, queridísimo. Para él lo primero
eran sus sacerdotes. De eso no hay como quejarnos, ni hay como decir, este hombre nunca nos trató bien. A veces nuestros obispos de hoy día no les queda tiempo de pensar en sus sacerdotes. ¡Qué dolor! Debería ser lo primero para un obispo. Mi padre fundador tenía ese corazón intuitivo y sabía leer en el otro su necesidad. Segunda cualidad que yo le encuentro a este señor. Era un hombre, escuchen, contextualizado. Vivía el contexto, vivía la realidad, vivía la situación de cada persona, de cada parroquia, de la diócesis, de Colombia, del mundo. Ese era Monseñor Willis, un hombre contextualizado, un hombre que sabe vivir el hoy. Yo pienso que es importante vivir el hoy. A veces vivimos del pasado y nos embalsaman, ¿no? Y hay mucho sacerdote embalsamado, hay mucho laico embalsamado, Marcos, mírame, hay mucho laico embalsamado y que sobre todo se le secó las neuronas. A ver, vamos. Y se le secó también la capacidad de amar y de sentir. Monseñor Willis es un hombre contextualizado. Vive su realidad y escribe para esa realidad y escribe desde esa realidad. No hay cómo juzgar a Monseñor Willis fuera de ese contexto. El que lo juzga fuera de ese contexto se equivoca y comete errores bárbaros contra la personalidad de Monseñor Willis. Es un hombre contextualizado, vive su momento, vive su realidad. Tercero, es un hombre que vive la vida en el espíritu. Es un hombre de una espiritualidad profunda. ¿Y qué es un hombre o una mujer que vive o que tiene vida en el espíritu? 4 punticos para eso. Grábenlos. Primero, es aquella persona que tiene autoconciencia de sus dones, de sus carismas, de su bautismo, de su responsabilidad. Autoconciencia. Es decir, conciencia del momento y cómo nosotros abordar este momento y esta realidad. Ese fue Monseñor Willis. Un hombre que tomó conciencia de sí mismo. Aquí mi situación es esta. Aquí yo tengo que defender a mi gente. A sus hermanos obispos les llamaba perros mudos. Él no estaba con la lengua así trabada. Él decía la realidad y enfocaba la realidad, así fuera en contra de sus mismos hermanos obispos. Ya les digo, varias veces les dijo, mis hermanos son perros mudos, tenemos que denunciar el mal en Colombia. Y eso lo hacía él valientemente. Segundo punto de un hombre en el espíritu, el silencio. Marcos, cierra esa boca, hombre. A ver, silencio. Vamos a ver, silencio interior. Un hombre santo, Isaac, un tal Isaac, por allá de qué tiempo será ese Isaac. Ese Isaac es de Nínive, un santo del siglo VII. Decía, el silencio es el sacramento del futuro. Ese fue Monseñor Willis. Un hombre que tenía intuición y un hombre que veía lo que venía encima. Entonces esa intuición es muy profunda, ese silencio es muy hondo y es lo que le ayuda a entender esta realidad, lo que nos ayuda a entender esta realidad de Monseñor Willis. Tercero, Monseñor Willis es un hombre que crece. Hay que crecer, hermanos, en el espíritu, en el amor. Hay que tener dimensiones universales. Hay que darle a todo nuestro acontecer diario una medida de crecimiento. Si no crecemos, nos morimos. Entonces es urgente y necesario que nosotros entendamos esta realidad de nuestra vida en crecimiento. Monseñor Willis fue un hombre de crecimiento total. Incluso tuvo momentos de humildad tremenda. Tremenda. Yo me acuerdo cuando en la arquidiócesis de Medellín se juntaban todas las diócesis vecinas y nos juntábamos todos los curas de esas diócesis. Era una locura, tanta curamenta ahí. Y alguno le criticó a Monseñor Willis delante de todos. Y él se levantó y dijo,
pido perdón. Ese es el hombre. El que crece, el que sabe reconocer el error. Crece aquel que sabe abrir el camino, pero crece también aquel que le sabe dar dimensión a su corazón. Última dimensión del ser en el espíritu. ¿Cuál podrá ser? Si me estoy viendo, ¿cuál puede ser? La alegría. Hay que ser alegres, ñaños lindos. Oh, qué horribles sacerdotes y monjas y curas y laicos tristes. Así no evangelizamos, hombre. Hay que aprender ya a este papa. Este papa es una maravilla. Todos sus documentos llevan la palabra alegría, gozo. Por alguna parte la lleva. De manera que hay que aprenderle a este hombre. Este hombre nos enseña el camino de la alegría. Para mí, Monseñor Willes era un hombre de un genio, de un humor que uno se sentía absolutamente como petrificado. Decía, ¿cómo este hombre puede decir semejante cosa tan bella? Y lo decía con una naturalidad absoluta. ¿Quién estará haciendo cuentas de las cosas o virtudes que estoy llevando de Monseñor? Un asunto muy hermoso en Monseñor Willes. Contemplativo en acción. Monseñor Willes se cuenta de él. Él no conoció estos métodos, estas computadoras. Él escribió así en las máquinas con un dedo, así chuchi, programando, como también se dirá, ¿no? Él no conoció estas cosas. ¿Cómo hubiera gozado él con todo esto? Si yo que soy bruto gozo con esto, ¿cómo sería él que era inteligente y que sabía darle al espíritu alas? Entonces, a ver, Monseñor Willes era un contemplativo. Él sabía mirar. Hoy necesitamos volver a la mirada. Y esos son los contemplativos. Dostoyevsky decía, la mirada salvará al mundo. ¡Vale! Hay que aprender a mirar. Y hay que aprender a mirarnos. Y a mirar dentro a quien está dentro. Ese fue Willis, nuestro padre venerable fundador. Voy avisando, voy dando otras pinceladas en algunas cositas más sobre Monseñor Willis. Monseñor Willis era un hombre apasionado. No se entiende Monseñor Willis sino por la pasión. Hombre apasionado de la causa del reino, un hombre apasionado por la justicia, un hombre apasionado por la verdad, un hombre apasionado por la paz, un hombre apasionado por construir el amor y el reino en el amor. Ese era Monseñor Willis. No era un amor ciego, era una pasión que lo cegaba y le daba luces para caminar y enrutar su vida de acuerdo a esa pasión que él llevaba dentro. Era un hombre totalmente apasionado, apasionado del reino, apasionado del prójimo, apasionado de los pobres. Y en eso, Monseñor Willis nos dio ejemplo a todos. Era un hombre pobrísimo. Si ustedes vieran la casita donde vivió casi toda su vida en Santa Rosa de Osos. Él vivió en Santa Rosa de Osos 47 años. Y solo los últimos 7 años lo han podido hacer cambiar de casa. Su casita era una casita de pueblo. Hagan el favor aquí en Tarata. Yo vi ayer unas casitas humildísimas de pisito así de tierra y con una palanganita aquí donde ponía, ¿cómo se llama? Donde se pone el agua por una la base, una bañadera o bañador. Bañador. Ahí todavía se conserva eso en el museo de nuestro padre fundador. La camita era simple, absolutamente simple. Era un hombre pobre, pobrísimo. Y más que todo lo destinaba a sus obras. Él no podía tener un centavo porque lo entregaba a la causa de sus misiones, de sus misioneros, de sus teresitas, las comunidades más pobres las acompañaba y a lo último se dedicó a construir una gran basílica allá en Santa Rosa de Osos. Una basílica en honor a Nuestra Señora de las Misericordias, su gran devoción. Hay un hombre muy moderno, qué lástima que se murió jovencísimo, que se llama Steve Jobs. Fue el fundador de AP, ¿cómo es? Apple. Oh, y pronuncias bien, hombre. Apple. Oh, carambas. Y ese muchacho
Yo muy muchacho decía, no tienes ningún motivo para no seguir tu corazón. No podemos dejar de seguir el corazón. Un corazón apasionado, ardoroso, entregado por la causa del reino. Un corazón que nos hace a nosotros, laicos y consagrados, nos entrega a la causa del reino. Hagámoslo en homenaje a nuestro Santo Padre Fundador, el venerable. El venerable. Lo pudiéramos dejar ahí. No me interesa que siga este proceso de Monseñor Willes. Basta que sepamos que es el venerable. El venerable Benito le decían a San Benito. El venerable Simón le decían a San Simón Estoraque. Pues Estoraque por vos, ¿no? Bueno, así era la realidad. Qué bueno comenzar ahora a caminar tras las huellas de este santo hombre. Gracias por darme esta oportunidad de decirles lo que yo quiero a mi padre fundador. Yo lo quiero. Y lo quiero muchísimo. Y con Teresita forman para mí una dupleta que son los que me enseñan a mí este caminito de espiritualidad en simplicidad, en despego, en desasosiego, en alegría, en gozo, en paz. Los abrazo y les doy un empujón para que sigan para adelante en este movimiento del laicado javeriano. Gracias. Y mándelo, Señor, qué bueno fuera